El día de hoy los chismes están en fuego, en llama, ardiendo. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Hafsanur Sankakután y Kubilay Aka se han convertido, sin hacer demasiado ruido, en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Nada de shows exagerados ni escándalos forzados. Lo suyo va de gestos naturales, miradas cómplices, viajes juntos y fotos espontáneas que derriten a sus seguidores en redes sociales. La pareja, que vive su relación de una manera muy auténtica y cercana, no deja de llamar la atención con cada pequeño detalle, y esta vez fue Kubilay Aka quien dejó a todos con la boca abierta al contar uno de los gestos más lindos que ha recibido de Hafsanur. El actor fue invitado al programa de YouTube Melis Ishiten Ailet Satem Shop, y durante la charla salió el tema del amor. Cuando le preguntaron cuál había sido uno de los momentos más felices de su vida últimamente, Kubilay no dudó ni un segundo en mencionar a su novia. Conocido por su pasión por el fútbol, Kubilay contó que participó en un torneo bastante duro en Rusia y que Hafsanur decidió acompañarlo en ese viaje. Hasta ahí todo normal, pero lo que vino después fue lo que dejó a todos impactados. Según relató, el partido fue muy intenso, con un juego fuerte y bastante físico. Al salir del campo cansado y golpeado, Hafsanur se le acercó y le dijo algo que jamás olvidará: te hice un seguro médico privado especial. Sí, como le escuchas, Hafsanur, pensando en su bienestar y en los riesgos del torneo, le contrató un seguro de salud solo para Kubilay. Confesó que ese gesto lo conmovió profundamente porque para él significó algo mucho más grande que un simple regalo. En sus propias palabras, fue como decirle: tú sigue haciendo lo que amas, yo estoy detrás de ti apoyándote. Y remató con una frase que derritió a todo el mundo: ni mis padres habían pensado en algo así. Recordemos que la historia entre Hafsanur y Kubilay no es nueva. Se conocieron hace unos 5 o 6 años atrás en un proyecto publicitario y con el tiempo coincidieron en eventos, trabajos y círculos sociales, pero no fue hasta agosto del 2024 cuando se confirmó que estaban oficialmente juntos. Desde entonces, sus declaraciones, sus viajes románticos y pequeños comentarios han alimentado incluso rumores de boda, especialmente después de que Kubilay respondiera el apellido cuando le preguntaron qué cambiaría de Hafsanur, y de un misterioso anillo que empezara a llamar la atención. Sin duda, este gesto del seguro médico ha sido catalogado por muchos como una de las pruebas de amor más bonitas y maduras que se ha visto últimamente en el espectáculo turco. Pero cuéntame, ¿te parece este el regalo más romántico que se puede hacer o crees que hay gestos aún más especiales que este? Te leo ahí en los comentarios. Y continúa el drama. Después de varios días en el ojo del huracán, Hazal Kaya decidió decir hasta aquí, pero en su manera, con ironía, humor y cero drama. La actriz, que en las últimas semanas se volvió tendencia por distintos momentos captados por las cámaras, finalmente reaccionó ante la avalancha de comentarios que no paraba de llegarle en redes sociales. Todo comenzó, como ya sabemos, tras un comentario a Miriam Userli en los Choice Awards 2026, un momento que fue bastante analizado y criticado y reinterpretado hasta el cansancio. Luego vino otro gesto que también dio de qué hablar, y ahí Internet hizo lo mejor que sabe hacer: exagerarlo todo. Cansada de que cada movimiento suyo se convierta en debate nacional, Hazal decidió tomárselo con humor y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral en sus redes, y escribió algo así como: ustedes juraron grabar y analizar cada uno de mis comportamientos extraños. Menos mal que no conocí a Tarkan. ¿Quién sabe qué habría hecho entonces? Yo desde luego no lo sé. Para ponerlos en contexto, ella fue a un concierto y besó la mano de una cantante llamada Tarkan, por si no lo sabían. Creo que esa noticia no se la he compartido aquí en el canal. Pero bueno, con esa frase Hazal no solo se defendió, sino que se rió de la situación, dejando claro que no piensa disculparse por ser espontánea, cariñosa o simplemente ella misma. Su respuesta fue aplaudida por muchos fans, que destacaron su inteligencia para enfrentarse a las críticas sin caer en peleas innecesarias. Este mensaje dejó algo muy claro: Hazal Kaya está harta del escrutinio constante y prefiere reírse del drama antes que alimentarlo. Sinceramente, esa actitud también dice mucho de ella. Pero cuéntame, ¿crees que Hazal hizo bien en responder con humor o piensas que debería haber ignorado completamente las críticas? La actriz turca Esra Bilgic y Faruk Sabansi
Llevan ya casi 2 años de relación y sin hacer mucho ruido se han convertido en una de las parejas más estables y queridas del momento, tranquilos, enamorados y cero escándalo hasta ahora. Todo iba viento en popa, pero una simple foto de vacaciones fue suficiente para que las redes sociales se activaran en modo análisis extremo. La historia es así. Ezra Bilgic compartió un Doom de su reciente viaje a Suiza junto a Farouk Savansi, paisajes nevados, look impecables, vibes elegante, todo muy aesthetic, pero entre todas esas fotos hubo una que se robó absolutamente toda la atención. Un posado de amor que según muchos, demasiado cercano, demasiado intenso, demasiado todo. Yo quedé anonadada. La imagen, que fue tomada desde un primerísimo plano, hizo que muchos usuarios no tardaran en compararla con una foto antigua de otros famosos. El internet haciendo lo suyo. Los comentarios no se hicieron esperar y el posado de Ezra y Farouk pasó de una foto romántica a convertirse en tema de conversación y memes. Lo curioso es que la pareja siempre se ha caracterizado por compartir solo lo justo, sin exagerar ni sobreexponer. Por eso este gesto tan apasionado sorprendió aún más y levantó sospechas, teorías y preguntas inevitables. Pero vean las fotos, ¿de verdad ustedes la ven exagerada? ¿Te parece una simple foto romántica malinterpretada o crees que este posado esconde algún mensaje importante? Yo lo veo demasiado simple y normal. Pero bueno, Afra Sarayoglu, una de las actrices más populares y queridas del momento, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su vida amorosa ni por un nuevo proyecto, sino por algo mucho más personal y emotivo. Y es que en las últimas horas salió a la luz una foto familiar muy especial compartida nada más y nada menos que por su padre, Ugur Sarayoglu. Para quienes siguen de cerca la historia de Afra, este gesto no es menor. La actriz ha contado en varias ocasiones que creció sin padre, que sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña y que solo lo vio un par de veces, la última cuando tenía apenas 13 años. Durante años fue muy clara al decir que no mantenía relación y que su crianza fue completamente junto a su madre. Por eso, cuando el verano del 2024 se supo que Afra había decidido perdonar a su padre y reencontrarse con él durante un viaje a Estados Unidos, el tema generó muchísima curiosidad, aunque después de eso todo volvió al silencio, hasta ahora. En las últimas horas, Ugur Sarayoglu compartió en sus historias de Instagram una imagen que dejó a todos en shock, una foto familiar en la que aparece él, su ex esposa y Afra disfrutando juntos una comida. La imagen venía acompañada del mensaje Familia Happiness, dejando claro que el ambiente era más que cordial, pero eso no fue todo. En una segunda historia, el padre de Afra publicó una foto solo con su hija escribiendo "mi gemela de ADN". Un detalle pequeño, pero cargado de significado. Las imágenes rápidamente llamaron la atención, ya que muestra que el vínculo entre padre e hija parece estar en una etapa de sanación, lejos del drama y más cerca de la calma. Sin declaraciones, sin entrevistas, sin explicaciones, solo una imagen que dice mucho por sí sola. Pero cuéntame, ¿crees que Afra hizo bien en darle una segunda oportunidad a su padre o piensas que hay heridas que no siempre necesitan reabrirse? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Cuando hablamos de Hande Erçel y Serenay Sarıkaya, hablamos de dos mujeres más bellas, populares y comentadas de Turquía. Empezaron sus carreras casi al mismo tiempo y desde hace años cada paso que dan es analizado al milímetro, no solo por sus proyectos, sino también por sus looks, viajes y publicaciones en redes. Y claro, donde hay dos reinas hay comparaciones. Los Handesiler defienden a Hande a capa y espada, los Serenaysiler hacen lo mismo con Serenay. En X, anteriormente Twitter, se convierte cada cierto tiempo un auténtico campo de batalla. Pues bien, ese día volvió a llegar. Serenay Sarıkaya viajó recientemente a París y empezó a compartir sus fotos, videos desde la ciudad del amor. Todo iba normal hasta que los usuarios notaron un primer detallito sospechoso. Serenay publicó un video prácticamente idéntico a uno de Hande Erçel que ella había subido día antes, grabado en el mismo restaurante, una vibra muy similar. Ahí fue cuando empezaron los murmullos de casualidad o copia. Pero la cosa no terminó ahí. Poco después, Serenay subió un mirror selfie desde París usando la misma falda que Hande Erçel había lucido reciente y en ese momento, señores,
X explotó. Los comentarios no tardaron en llegar, los hilos se multiplicaron y la palabra copia empezó a repetirse sin parar en el timeline. Para algunos es simple coincidencia, dos mujeres estilosas en París siguiendo tendencias similares. Para otro es demasiada casualidad junta. Una vez más, las redes se dividieron en dos bandos y la eterna comparación volvió a encenderse. Y ahora la pregunta es para ti, ¿crees que Serenay Sarikaya realmente copió el look de Handel Shell o todo es pura exageración de las redes? Déjame tu opinión ahí en los comentarios. Después de un tiempo alejada de las pantallas, Eda Eye volvió a hacer noticia, aunque esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino por un paso totalmente diferente en su vida. La actriz, a quien recordamos especialmente por su icónico papel en Yazak El Ma, se tomó una pausa en su carrera tras convertirse en mamá. Desde el nacimiento de su hija Mina Ipek, Eda decidió enfocarse de lleno en la maternidad y mantenerse lejos del ojo público. De hecho, ella misma había confesado en una entrevista lo intenso que había sido este proceso, diciendo que desde el parto vive 24/7 dedicada a su pequeño pajarito, sin descanso, sin sueño, pero con un amor y una entrega enorme. Pero mientras muchos pensaban que Eda estaba completamente desconectada del trabajo, resulta que está preparando algo en silencio. Y es que la actriz decidió lanzarse al mundo de los negocios y abrir su primera tienda física junto a su familia. Eda Eye creó una marca de pijamas y recientemente inauguró su primer local en Etiler, uno de los barrios más exclusivos de Estambul. La noticia la dio ella misma a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la apertura y escribió un mensaje simple pero muy ella: los esperamos a todos. Una nueva etapa, un nuevo rol y un ejemplo de cómo muchas actrices aprovechan la pausa profesional para reinventarse y crear algo propio sin dejar de lado la maternidad. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción, síganme en mi canal de blog, por ahí debe estar apareciéndole los videos y los quiero mucho. Bye bye, hasta la próxima.